Doctora, el programa de esta tarde, la presencia suya, nosotros queremos aprovecharla para ayudar a los papás. A los varones. Entiéndase, Sí. los varones. Claro. A los varones, los papás de niñas y los papás de niños. ¿Cómo es el tema? Los papás de niñas en el curso de prenatal se preocupan más y se asustan más. Por ejemplo, hay papás que no les gustan bañarlas. Sí, mira, una experiencia. ¿Tú te acuerdas de ese compañero del curso de nosotros? Mira, yo estoy en una compañía, me contratan para participar en el curso prenatal, en una ARS. Entonces a mí me toca el cuidado del recién nacido. Y yo promuevo mucho la incorporación de los papás a la crianza. Y hablo de estos beneficios que estamos hablando aquí. Y sobre todo les doy informaciones para que ellos se empoderen de esa posibilidad y también para que las mamás, sus parejas, las madres, pues permitan que los papás puedan ser activos, porque el problema es que las propias mamás, como venimos diciendo, dejan a los hombres a un lado y no lo involucran directamente. Sí, no, es que y los entienden que no, los exactamente. Sin embargo, fue bastante curioso porque un papá muy preocupado me dice, pero es que yo voy a ser papá de niña. Digo yo, pero ¿y qué? Sí, pero ¿y qué pasó? Y entonces, ¿cómo yo la voy a bañar? Yo le voy a tocar sus partes íntimas, pero querido, pero tú eres su papá. Él estaba muy preocupado por eso. Muy preocupado porque entendía y eso es importante que los padres lo puedan conocer. Ustedes son padres, independientemente de niño o de niña, los mismos cuidados ustedes van a ofrecer. Obviamente, el manejo con los varones se les va a hacer mucho más fácil porque es su mismo género, ¿no? Y ya saben los cuidados que hay que hacer, sobre todo en las partes íntimas. En el caso de las niñas, pues sencillamente es preguntar y asesorarse de la mamá y lo pueden hacer perfectamente. Esto es una propuesta también que se promueve porque en la medida que los hombres se están involucrando en la crianza directa de sus hijos, como dije en principio, esto puede fortalecer las relaciones y se disminuye mucho el tema de la violencia de género y la violencia infantil, porque es que los hombres se involucran y hay un apego. El apego es ese vínculo que hacen los niños con las personas adultas de su cuidado. Generalmente la persona de apego primario, de apego más importante es la mamá. Sin embargo, los padres pueden también ser parte de esta figura de apego. Y en ese proceso en que los niños nacen, en que las madres van como acoplándose a conocer a su bebé, es importante ir integrando a los padres para estos cuidados. En el tema de la lactancia materna, es justamente que el próximo mes se celebra la Semana Mundial de la Lactancia. Los padres también son figuras importantísimas para apoyar la lactancia a sus mujeres, a que tengan una lactancia exitosa. De manera que la invitación realmente es que los hombres se involucren en la crianza de sus hijos y van a salir beneficiados. Ellos te pueden preguntar, doctora, ¿hasta qué edad yo puedo bañar a mi hija? No hay límites de edad. Obviamente, hay un momento en que los niños, independientemente del papá o la mamá, ellos aparece lo que se llama el pudor, y entonces no se dejan ver. Entonces, hasta que la niña o el niño se sientan cómodo, los padres pueden bañar y asear y cuidar a sus hijos. A esos papás, nuestro hermano lo hacía con sus hijas. Sí. Con sus hijas cuando estaban pequeñas, las bañaba. Y era inclusive, tenemos la experiencia de mi hermano que cuando su primera hija estaba en la preadolescencia, fue la primera persona que le habló sobre su desarrollo sexual y la presencia de la menstruación. Entonces, yo siento que esas limitaciones no deben de existir. Sí es cierto que los papás del mismo género pueden facilitar, lo lleva más fácil. Pueden facilitar, sí, porque se conocen. Sin embargo, por ejemplo, cómo yo cuidaba y educaba a mis hijos en la relación con las mujeres, yo le puedo dar una información como mamá, pero su papá le da otra información en el trato y entonces eso se complementa y te da dos miradas. Es lo importante. También, así como usted estaba hablando del tema del apoyo, que para mí la lactancia es en equipo. Si tu pareja te apoya, es mucho más exitoso, así como muchas cosas en la vida. También sería interesante que hablaran el tema del apoyo de la pareja y del papá durante el parto, en caso de que sea parto natural, de cómo hay que empezar a trabajar en equipo.
Claro, yo diría que antes del parto, esos cursos prenatal son muy buenos y yo recomiendo que todas las parejas lo hagan porque eso también le permiten involucrar a los hombres en ir preparándose. Anteriormente se hablaba de un binomio, mamá y niño, y realmente quien tiene más conocimiento de su bebé es la mamá porque la lleva en la panza. Sin embargo, hoy día se está hablando de una triada, papá, mamá y su hijo. Entonces, si los hombres se involucran directamente sobre el curso del embarazo, participan en las consultas prenatales y están pendientes de los chequeos, pues ellos no se van a sentir tan ajenos. La invitación es que los hombres pasen de ser los proveedores, porque ya no son los proveedores, a ser padres activos de sus hijos. ¿Cómo es que los varones se manejan, los papás, cómo se manejan? Porque ellos te dicen de inmediato, nació una hembra, hay que comprarse una escopeta. Tienen un tema de celo. No quieren que la muchachita tenga un amigo especial, no quieren que las muchachitas tengan un enamoradito. Esa relación que se da cuando los niños son pequeños, que eligen a un amigo y lo diferencian del resto de sus amigos. Entonces, claro, te habla más de ese amigo que de ningún otro amigo. Cuando se trata de las niñas, pues los papás se asustan. Se asustan bárbaramente. Mira, ha ocurrido con la hija de una de mis sobrinas postizas, de mis sobrinas de amor, que de buena primera esta pioja tiene 1 año y par de meses y ha aparecido en Caramá en unos tacazos de este tamaño y llegó donde la mamá agarrándose de la pared. El papá le dijo, recoge todo eso que yo no estoy listo para ver ese tipo de cosas. Recoge todo eso que yo no estoy listo para ver ese tipo de cosas. Porque decía el doctor Dulanto en aquella oportunidad que visitó República Dominicana, que para los papás los niños nacen grandes y las niñas no deben crecer nunca. Sí, eso es una realidad, pero justamente esa forma de crianza es lo que limita a las mujeres. Cuando las niñas son sobreprotegidas y sobre todo están tan limitadas y se miran desde el género, le quita la oportunidad de que ellas puedan ser mujeres empoderadas y reconocidas. Entonces la invitación es que los papás puedan tener una amplitud en lo que tiene que ver cómo va a criar a su hija, porque los roles cada vez están más cambiando, están más amplios, en donde una mujer puede hacer muchas cosas. Fíjate, anoche vi yo un programa que se pasa en televisión española muy interesante que habla de ellas, se llama Ellas, y es un programa que está dirigida para tratar sobre esas mujeres que rompen los paradigmas. El día de ayer estaba tratándose las primeras mujeres aviadoras que manejaban aviones comerciales, y es bien interesante, las primeras mujeres de Fórmula 1. El tiempo va cambiando, entonces no podemos seguir teniendo una crianza sexista. Hoy día tenemos que dejar a los niños y a las niñas que puedan ampliar sus capacidades, dándole herramientas para su manejo y su conocimiento y que puedan experimentar todo lo que de alguna manera ellos tienen interés de experimentar. Voy al teléfono un momento. Hello. Buenas. Sí, buenas. Mis hijos siempre les digo que la masculinidad de mis hijos tienen que ver con tu programa. Ay, gracias. De verdad. Pero ahora yo soy ya abuela, tú no eres la única abuela. ¡Feliz día! Que hoy es día de nosotras. Sí. Hoy es día de las abuelas. Bueno. De los abuelos. Pues te comento que mi nieta tiene 1 año, 2 años y medio. Entonces, mi hijo, como te digo, un papá ultra. Pero me preocupa un poco porque él en su casa, en la responsabilidad de su aseo y todo ese tipo de cosas es de él. O sea, él lo ha asumido, perfecto. Pero cuando llega a mi casa, quiere bañarse, que el abuelo sea que esté en el baño. Okay. Entonces, ¿puede eso en algún momento otra figura que no sea del entorno, pudiera eso traer algún problema? Adelante, doctora, respóndale.
Yo lo que pienso que lo que tienes que comentarlo con los padres, y si los padres no están de acuerdo, pues más o menos explicarle, pero no, si hay un trato respetuoso del abuelo, por supuesto que no hay ningún riesgo. No. Simple. Hablemos de familia homosexual, doctora. Bueno, porque hay padres, claro, hay padres homosexuales que están criando niños. Sí, eso es una... Y no hay la presencia en casa de una figura femenina. Y definitivamente que ambos parámetros son necesarios. Podría aparecer una figura exterior, una figura externa, una tía, una madrina, la propia nana, la abuela. Podría aparecer una profesora, o sea, no tiene que ser necesariamente una mamá biológica. No, pero es lo mismo que pasa con un niño cuyos padres son divorciados y es un padre ausente, o un niño cuyo padre falleció. Por ejemplo, el papá de nosotros se murió cuando nosotros estábamos muy chicas. Sin embargo, nosotros fuimos introyectando figuras masculinas con los tíos alrededor. Los tíos, en el caso de las parejas del mismo sexo, pues siempre hay uno que hace un rol masculino y otro un rol femenino. En ese sentido hay estudios, pero es bien interesante porque a veces los estudios son con resultados que dependiendo que quién lo está haciendo. Sin embargo, se sesgan. Hay un sesgo, exactamente. Sin embargo, la mayoría de los estudios que se hacen en relación a la crianza con padres del mismo sexo, padres homosexuales, se plantean que no hay una gran diferencia, que lo que los niños necesitan es amor y es protección, y es tener claro esas personas que están en su cuidado. Y podríamos encontrar parejas heterosexuales que quizás no provean la misma protección, cariño y cuidado que un niño necesita, que lo hace una familia. O sea, que la preferencia de la pareja no necesariamente incide en la crianza. Absolutamente. Obviamente, los niños que son criados por familias homosexuales van a tener una presión externa, del medio, social. Sin embargo, hay muchos estudios que evidencian que inclusive no hay ninguna afectación de su elección. Sí, de su identidad. No hay problema con su identidad, pero tampoco con su orientación sexual. Entonces, lo que se insiste es que los niños lo que necesitan es protección y cuidado, amor y límites. Entonces, esas son de las tres condiciones que necesitan los niños: tener experiencias que sean experiencias positivas que le permitan ir desarrollando sus capacidades. Entonces eso es lo que realmente a fin de cuentas se necesita que los niños tengan. Nosotros hoy necesitamos empoderar a los papás. Claro que sí. Yo pienso que incluso, mira, ya hay revistas, o sea, hay un gran movimiento internacional y hay una organización. Hay una cuenta de Instagram muy hermosa que se llama Don't Forget About That. No te olvides de papá, que habla de mucho del tema de la paternidad. Incluso hay muchos, en Latinoamérica hay muchos influencers que son papás. Sí, y hay una organización internacional, mundial, que se llama Promundo, que justamente lo que está trabajando en el tema de paternidad. Incluso hay movimientos que están relacionados cómo los hombres exigen esa custodia compartida. Espacios para los papás. Exactamente, cómo están los cambiadores en los baños de las mujeres y no están en los baños de los hombres. Exacto. Entonces hay un movimiento mundial interesante en cómo los hombres se van integrando poco a poco. ¿Cómo fomentamos la seguridad, doctora? Porque ciertamente una, como mujer, a veces le coarta su libertad de ser buenos papás, porque que uno tiene miedo. Ellos son despistados, son más toscos, no son tan delicados. Bueno, yo vi el papá de Mateo lavándole la cara, pero dije, bueno, le va a quitar, se la va a borrar la cara. No, pero como uno le fomenta para que ellos se sientan seguros. Pero justamente cuando tú tienes un papá que está vinculado contigo directamente, los niños son mucho más seguros y las niñas también. Aunque le lave la cara. Porque los cuidados son diferentes. Yo pienso que lo importante es que las madres
padres respeten esa manera de criar, porque ellos van a asumir esas experiencias diferentes y pueden establecer la diferencia entre me cuida mamá de esta manera y me cuida papá de esta otra. Lo que papá me da me fortalece un área, lo que mamá me da me fortalece otra. ¿Quiénes son los que salen enriquecidos? Ellos, porque... Entonces, ¿cómo fomentamos precisamente eso? La seguridad en papá, porque te pongo mi ejemplo. Yo me he dado cuenta, o sea, a partir de las 5 de la tarde es tiempo de papá y de Mateo, y yo evito de involucrarme porque es una relación y un vínculo que ellos tienen que tener. Sí, y él lo espera. Y el momento favorito de Mateo, oyentes, yo no le puedo explicar, es el baño. A él le encanta. Vamos a ponerle el audio de cómo un bebé disfruta. ¿Cómo un bebé disfruta ese momento que está reservado para él y papá? Que es un momento de intimidad entre él y papá. Y lo que yo le puedo recomendar es que miren el comportamiento que puede tener Mateo con Ámbar y el comportamiento que Mateo puede tener con su papá. Con Fran. Es diferente y eso va a pasar en cualquiera. Pero por eso, ¿cómo fomentar? Porque en mi caso... Aceptarlo y no... No, pero ¿cómo una le fomenta la seguridad? O sea... ¿Quién? Porque uno le da espacio, pero ¿cómo tú como mamá haces que papá se sienta seguro? Bueno, con el desempeño que él poco a poco está teniendo, él cada vez se va a sentir más seguro. En la medida que los hombres están siendo involucrados en el cuidado, ellos van a tener mayor seguridad. Al principio, el cuidado puede ser tímido, porque primero ellos tienen en la mente que no lo pueden hacer, pero poco a poco va uno permitiéndole que ellos puedan hacer esas acciones y entonces eso le va a ir dando seguridad. Y yo pienso que esa seguridad se va adquiriendo conjuntamente, porque cuando tú eres mamá primeriza, tú igualmente te sientes insegura. Tú igualmente te dudas si lo estás haciendo bien o mal. Entonces yo pienso que, mira, los cursos prenatales, eso le dan mucha información a los padres y sobre todo mucho conocimiento, y obviamente el conocimiento da poder. Cada vez hay mucho más información que están disponible en las distintas redes sociales. Lo único que yo recomiendo es que sean informaciones que sean validadas científicamente. Entonces, en la medida que los hombres van teniendo desarrollando esas habilidades, ellos se pueden sentir mucho más seguro. Ahora, si tú tienes una mamá atrás que dice, no, así no se hace, no haga tal cosa, obviamente que lo estás coartando. Entonces, ¿qué? ¿Deja que cojan el muchacho de ensayo? Es que no es ensayo, porque es que como tú cargas a un bebé, no lo va a cargar un hombre. Exactamente, y los hombres, como vengo diciendo, y eso favorece muchísimo a las niñas también, porque las hace mucho más seguras. E inclusive, los estudios establecen, y lo repito nuevamente, que los niños y las niñas que están criados por papá y mamá, que el papá tiene una participación activa en su crianza, son niños mucho más resilientes, son niños que cualquier situación en la vida pueden enfrentarlo. Entonces, esa es la importancia. Hay muchísimas otras evidencias que plantean y apoyan en que los papás estén activamente. Yo la invitación es el tema del baño. Que las mamás se tranquilicen y confíen. Un momento. Vamos a escuchar el momento en que Mateo y su papá comparten el baño. Eso es una evidencia clarísima de complicidad. Claro. Y lo que dice y las palabras y la jerga que usan entre ellos, hay que permitírselo. Porque, por ejemplo, yo he escuchado que él le dice, tú, Pilín,
y tú quieres que le diga pene. Bueno, eso se llama pene, pero si tú entre ustedes le quieren poner un nombre, pues permitírselo. Entonces yo lo que pienso es que los niños se enriquecen muchísimo y tú te vas a dar cuenta. Pero tú sabes que, perdona Josefina, dice Ámbar que Mateo hace con su papá cosas que no hace con ella. Pero por supuesto se comporta de manera diferente. Absolutamente. Y es una de las cosas que yo lo he dicho y cada vez que puedo, o sea, aquí a los papás hay que involucrarlos. Y yo incluso cuando hablo con Titita o con la doctora Luna, muchas veces se lo digo que aquí pensamos mucho en las mamás, pero aquí no hay campaña, aquí no hay productos dirigidos a papá. Por ejemplo, papá hay que tomarlos en cuenta. No, UNICEF tiene una campaña chulísima por Instagram, justamente, Super Papá. Sí, Super Papá, sí. Y estamos viendo fotos chulísimas de los papás. Fíjate cómo los papás cambian, bañan, llevan los niños al pediatra. Hace 30 años, 20 años, eso era sumamente diferente. Entonces, ¿cómo tú ves cómo los papás también se involucran en la escuela con sus hijos? Yo pienso que va cambiando y poco a poco hay que ir desarrollando esas capacidades y habilidades. Y darle la oportunidad a los hijos también que tengan chance de una relación exclusiva con papá. Claro que sí. Por ejemplo, yo soy de la que pienso, y justamente el sábado pasado tuve un programa un poco interesante en ese sentido, porque faltan muchas intervenciones de salud dirigida a hombres. Yo pienso que y dirigida a los niños. Leía yo un artículo también de, por ejemplo, el tema del abuso sexual. ¿Cuánto se habla del abuso sexual a las niñas? A las niñas. Pero los niños también son abusados sexualmente. Entonces, lo que yo empujo y abogo, y es una cosa que yo hablo en el Ministerio de Salud y también lo hablo en los diferentes espacios donde se está trabajando el tema de género, es la necesidad de hacer intervenciones dirigidas a los hombres, porque es que la mayoría de las intervenciones están dirigidas a las niñas, a las mujeres, y los hombres se están quedando rezagados. Entonces, lo importante, ¿cuánto se pierden los hombres de no participar en la crianza de sus hijos? De solamente ser los proveedores. De que, por ejemplo, si no está acostumbrado a cuidar a su hijo, o de cogerlo por un ratico y entregarlo. Exacto, estoy cansado. ¿Cuánto se pierden por ayudar en lugar de involucrarse? Exactamente. Entonces, esa es la mirada que hay que ver. Cuando tu hijo está enfermo, no solamente mamá tiene que involucrarse, también tú, y cómo tu cuidado, tu cariño, tu añoñe, tu compañía va a ser disfrutada por tu hijo, porque también hay que pensar qué siento yo, papá, y qué siente mi hijo al reconocer y al saber que yo también estoy cerca de él. Y tú sabes lo mejor de todo, y se los digo de mi punto de vista personal, que son cambios que tú ves de una vez. Cuando tú introduces a papá, tú ves el cambio de bebé en cuestión de 3 días como mucho. O sea, en mi caso, yo pasé que la única que en casa podía dormir a Mateo era yo. Y ¿Te lo creías tú? Pero con papá él no se dejaba si yo estaba cerca o él me olía. Entonces hubo días, fue muy difícil porque lloro mucho, pero ya él se duerme solo con papá. Hay un periodo de transición, de transición que obviamente la mamá, porque ellos reconocen a la mamá por el olor, reconocen a la mamá por el latido del corazón, y entonces van involucrando, introyectando la figura de papá. Hay un periodo de transición, pero después que están y que los papás están pendientes. Mira, estaba leyendo un artículo de una niña que porque el papá se afeitó, era un papá cuidador, el papá se afeitó, ella no la reconoció y dejó de comer. Y entonces él se dio cuenta que la niña estaba así porque una persona... ¿Era desconocido? Exactamente, una persona en el ascensor no lo conoció al señor. Entonces él dijo, asoció, mi hija está triste porque no me ha reconocido. Porque cree que no está. Exactamente, me echa de menos. O sea, hay muchas informaciones que yo les invito a los hombres que estén interesados en tener una paternidad activa, que busquen información, pueden revisar en la revista una ORG, una organización que se llama Promundo, que trabaja mucho con la paternidad activa. Importante es para las mujeres permitirles a los papás ser papás. Claro. Nos juntamos con ustedes mañana. Mañana tenemos un programa dedicado a los padres, y como se hacen tantas parrilladas el Día de los Padres, pues miren, sepan ustedes que tendremos al chef Leandro Díaz con nosotras enseñándolos a hacer una buena parrillada. ¿Qué les parece si se quedan con nuestros compañeros del Sol de la Tarde? ¿Están aquí? Solo